En esta semana número 3 vamos a hacer los temas de aceleración y luego en particular un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos. Vamos entonces con la aceleración o aceleración media. Para esto vamos a recordar lo que se vio la clase pasada. Por ejemplo, tenemos aquí un observador que se ubica en el origen de coordenadas, que está observando el movimiento de un cuerpo, de un móvil. De tal manera que para el tiempo inicial t sub 0, este móvil se ubica en este punto en el espacio. Entonces ahí el observador o esa persona va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil, que es el vector de color verde, y que se le conoce como el vector posición inicial. Luego, ese móvil se está desplazando siguiendo la trayectoria en líneas punteadas. De tal manera que para otro instante de tiempo t posterior, ahora ese móvil se ubica en este punto en el espacio. Allí la persona va a trazar un vector que va del origen de coordenadas hacia esa nueva posición en el espacio, que es el vector de color azul, y que se le conoce como el vector posición final. Con esos dos vectores, posición inicial y posición final, se va a definir otro vector, que es el vector que siempre va de la posición inicial hacia la posición final, que es el vector de color rojo, y que expresado en función de los vectores posición inicial y final es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Hasta aquí estoy prácticamente repitiendo lo que se vio en la clase pasada. Entonces, hasta aquí la pregunta es, ¿qué nombre toma esta diferencia, vector posición final menos el vector posición inicial? ¿Cuál es el nombre de ese vector? Posición final menos posición inicial. ¿Alguien por ahí recuerda? Así es, el vector desplazamiento. Muy bien. Hasta ahí tenemos al vector desplazamiento. Entonces, ojo que hasta aquí no hay nada nuevo. Todo esto ya se conoce de la clase pasada. Lo nuevo ahora es agregar al vector velocidad. Entonces voy a asumir que para el tiempo inicial t sub 0, esta es la dirección de la velocidad inicial, dada por esa flechita de color negro. Luego, para este otro instante de tiempo t, esta es la nueva dirección de la velocidad, también dada por esa flechita de color negro. Entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿este móvil ha presentado o no ha presentado una aceleración? Veamos. Para eso nos ayudamos de esta parte. Dice, un móvil presenta aceleración cuando la velocidad, que es una cantidad vectorial o un vector, nos dice, cambia su magnitud, cambia su dirección o cambia continuamente tanto su magnitud así como su dirección. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, en cualquiera de estos tres contextos, un móvil presenta aceleración cuando cambia la magnitud de su velocidad, cuando cambia la dirección de su velocidad o cuando cambia tanto la magnitud como la dirección de la velocidad. En este caso, ¿qué se puede afirmar acerca de la velocidad de este móvil en este intervalo de tiempo? Veamos. Si yo comparo estas dos flechitas, esas dos flechitas tienen igual o diferentes direcciones. ¿Qué se observa? Esas flechas tienen igual o diferentes direcciones. Ahí está. Un gráfico dice más que 1000 palabras. ¿Qué se puede decir acerca de esos vectores, velocidad inicial y final? Que sus direcciones son iguales o son diferentes. Ahí se observa que son diferentes. Y basta que cambie, así es, direcciones diferentes. Y basta que cambie la dirección de la velocidad para que se pueda afirmar que el móvil ha presentado aceleración.
Por eso que aquí este móvil, en ese intervalo de tiempo, ha presentado una aceleración. Ahora, quiero saber cuánto vale esa aceleración. Entonces planteamos aquí que la aceleración media, o a secas la aceleración, está definida como un cociente, donde en el numerador tenemos la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial, y en el denominador tenemos un intervalo de tiempo. Ahora, atentos aquí. Lo que está en el numerador es un vector. ¿Por qué? Porque tenemos la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial. Esa diferencia nos da un nuevo vector. Por eso lo que está en el numerador es un vector o una cantidad vectorial. Y lo que se encuentra en el denominador es el intervalo de tiempo, que es una cantidad escalar. Cuando se hace el cociente de una cantidad vectorial entre una cantidad escalar, el resultado es una nueva cantidad vectorial, que en este caso se le llama aceleración media. Por eso que nos dice lo siguiente. La aceleración media es una cantidad vectorial que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. O sea que la aceleración media o aceleración a secas es un vector. Y como todo vector, pues está definido con una magnitud y una dirección. Y además, esta aceleración media en el sistema internacional se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? ¿Aquí alguna consulta o duda? Ahora, hay que tener en cuenta que esta aceleración puede ser constante o puede ser variable en el tiempo. Nosotros vamos a analizar el caso más fácil, el más sencillo que puede haber, y es considerando una aceleración constante. Ese es el caso más sencillo que se va a analizar porque estamos a nivel pre. Bien, si me consultas dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a analizar un caso concreto donde la aceleración es constante. Y nos encontramos frente al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a analizar cada una de estas palabras del título. Dice movimiento. ¿Qué implica movimiento? Implica un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. ¿Qué implica esta palabra rectilíneo? Implica que ese cambio de posición en el espacio que lo hace respecto de un observador, lo realiza siguiendo una trayectoria rectilínea o en línea recta. Luego dice aquí la palabra uniformemente. ¿Por qué dice esa palabra uniformemente? Dice uniformemente porque algo en ese móvil va a ser uniforme, va a ser constante, va a ser invariable en el tiempo. ¿Qué será? Pues la aceleración media o a secas la aceleración. Pero también dice variado. Si dice variado es porque algo está variando en ese móvil. ¿Y qué es lo que está variando? Lo que está variando en ese móvil es su velocidad. Por lo tanto, aquí la velocidad no es constante. Listo. Como dice rectilíneo, en este caso concreto nos vamos a concentrar estrictamente en el eje horizontal. ¿Sí? Por el momento, estrictamente en el eje horizontal. Entonces les voy a presentar aquí dos esquemas. Veamos, en el gráfico de la izquierda tenemos que para el tiempo inicial t sub 0, el móvil parte de la posición inicial x sub 0 con una velocidad inicial v sub 0. De tal manera que para un tiempo t posterior, ahora ese móvil se ubica en una nueva posición x y además con una nueva velocidad v. Si este móvil ha cambiado en la magnitud de su velocidad, entonces ha presentado aceleración. Y como la aceleración es una cantidad vectorial, entonces ese vector aceleración puede estar dirigido quizás a la derecha o quizás hacia la izquierda. Ahora vamos con el gráfico de la derecha. Ahí tenemos un móvil que para el tiempo inicial t sub 0 parte de la posición inicial x sub 0 con una velocidad inicial v sub 0.
de tal manera que para un tiempo t posterior ahora se encuentra en la posición x y además con una velocidad v. Si este móvil ha cambiado en la magnitud de su velocidad, entonces ha presentado una aceleración. Y como la aceleración es una cantidad vectorial, entonces ese vector aceleración puede estar dirigido quizás a la derecha o quizás hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber realmente cuál es la dirección de la aceleración? Para eso entonces vamos con lo que está más abajo. Dice, un móvil acelera, o sea, aumenta su rapidez, ¿cuándo? Cuando la dirección de la aceleración y la velocidad son iguales. O sea que si la aceleración está dirigida a la derecha y la velocidad también a la derecha, entonces el móvil acelera o aumenta su rapidez. También puede ser cuando la dirección de la aceleración hacia la izquierda y la velocidad también hacia la izquierda. Entonces, como se encuentran en la misma dirección, entonces ahí el móvil acelera o aumenta su rapidez. Ahora aquí dice, un móvil desacelera, o sea, disminuye su rapidez cuando la dirección de la aceleración y la velocidad son opuestas. Por ejemplo, si la aceleración está dirigida hacia la derecha y la velocidad hacia la izquierda, entonces ahí la rapidez disminuye o el móvil está desacelerando. También puede ser cuando la aceleración está dirigida hacia la izquierda y la velocidad hacia la derecha. Ahí también se observa que esos vectores tienen direcciones opuestas y por lo tanto el móvil desacelera o disminuye su rapidez. Bien. Por lo tanto, para poder saber si un móvil aumenta o disminuye su rapidez, yo debo de comparar la dirección de la aceleración con el de la velocidad. Si únicamente me dan como dato la dirección de la aceleración o únicamente me dan como dato la dirección de la velocidad, entonces no puedo afirmar si el móvil necesariamente está aumentando o disminuyendo su rapidez. Me tienen que dar como dato, ya sea directa o indirectamente, cómo es la dirección de la aceleración y de la velocidad. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer lo siguiente. Si un móvil tiene aceleración positiva, entonces su rapidez siempre se incrementa, ¿verdadero o falso? Si un móvil tiene aceleración positiva, entonces su rapidez siempre se incrementa, ¿verdadero? Verdadero, verdadero. A ver, ¿qué me dicen ahí? ¿Verdadero o falso? Pueden escribir o activar su micrófono. Creo que por ahí alguien ya respondió. Ya, si me dicen que la aceleración es positiva, lo que me están indicando ahí que ese vector aceleración está orientado o dirigido hacia la derecha. Aumenta su velocidad. Ya, pero ojo, con respecto a esa proposición, ojo, si la aceleración es positiva, entonces su rapidez siempre se incrementa. ¿Será verdadero o falso? Falso, así es, perfecto, falso. ¿Por qué? Veamos. En el gráfico de la derecha, ahí sí es correcto. Ahí observo que la dirección de la aceleración es positiva, el móvil tiene también una velocidad positiva, por lo tanto ahí la rapidez incrementa. Y uno podría pensar, profe, hasta ahí esa proposición es verdadero, ¿no? Hasta ahí uno podría pensar que esa proposición es verdadero. Pero ¿qué ocurre en el gráfico de la izquierda? Ahí la aceleración también está dirigida hacia la derecha, pero el móvil se está desplazando hacia la izquierda, o sea, tiene una velocidad opuesta a la dirección de la aceleración. O sea que allí, a pesar que el móvil tiene una aceleración positiva, su rapidez está disminuyendo. Por lo tanto, esa proposición que les he indicado sería falsa. Si les dicen, ojo, si les dicen, si un móvil tiene aceleración positiva, entonces su rapidez siempre se incrementa. Respuesta, falso. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si les proponen lo siguiente? Si un móvil tiene aceleración negativa,
entonces su rapidez siempre disminuye. ¿Verdadero o falso? Si un móvil tiene aceleración negativa, entonces su rapidez siempre disminuye. ¿Verdadero o falso? Veamos. Si me dicen que la aceleración es negativa, entonces la aceleración, ese vector, está orientado, dirigido hacia la izquierda, ¿cierto? Y si analizamos el gráfico de la derecha, ahí observo que la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas. Por lo tanto, por ejemplo aquí, la rapidez disminuye. Por lo tanto, verdadero, aparentemente. Pero ¿qué ocurre si analizo el gráfico de la izquierda? Ahí observo que la dirección de la aceleración y la velocidad son iguales. O sea que aquí, en el gráfico de la izquierda, a pesar de que la dirección de la aceleración es negativa, el móvil está aumentando su rapidez o está acelerando. Por lo tanto, esa proposición, como varios se han respondido correctamente, es falso. Bien. Pregunta de ese tipo se les puede plantear en el examen. Bien, hasta ahí alguna consulta o duda. Ojo que hasta aquí solamente hemos hecho la parte descriptiva de este movimiento. No he colocado ninguna ecuación, ¿sí? Entonces, hasta aquí nada más. ¿Hay alguna consulta o duda? ¿Todo claro? Ok. Entonces, ojo, en resumen. En resumen, un móvil acelera o aumenta su rapidez cuando la dirección de la aceleración y la velocidad son iguales. Y un móvil desacelera o disminuye su rapidez cuando la aceleración y la velocidad tienen direcciones opuestas. Bien, continuamos. Y ahora vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Una de esas ecuaciones de movimiento se deduce a partir de la definición de la aceleración media, que nos dice que es un cociente, donde en el numerador tenemos la diferencia de velocidades, final menos la inicial, y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Bien, atentos aquí. Este intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la aceleración. Y luego este menos velocidad inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ahí ordenando vamos a obtener la ecuación de la velocidad en función, en función del tiempo. La ecuación de la velocidad en función del tiempo, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo. Ojo que esta ecuación que se muestra aquí es de tipo vectorial. ¿Por qué? Porque aquí tengo al vector velocidad final, al vector velocidad inicial y al vector aceleración. Esta es una ecuación de tipo vectorial. Ustedes dirán, profe, pero en el colegio me enseñaron de esta manera. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos, según el contexto, la magnitud de la aceleración por el tiempo. Bien, esa ecuación es de tipo escalar. Y esta otra, que ya está por defecto en la diapositiva, es de tipo vectorial. Bien, luego tenemos aquí la ecuación posición en función del tiempo, que nos dice posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Profe, en el colegio me enseñaron así. Distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos, según el contexto, un medio de la magnitud de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación es de tipo escalar. ¿Por qué? Porque acá me dicen distancia es igual a todo ello. En cambio, esta ecuación que ya está por defecto en la diapositiva es de tipo vectorial. ¿Por qué? Porque aquí tengo al vector posición final, vector posición inicial, al vector velocidad inicial y por aquí al vector aceleración. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van a resolver un problema utilizando notación vectorial,
Entonces deben de tener mucho cuidado con la magnitud, pero sobre todo, ojo, sobre todo con la dirección de cada uno de esos vectores. Hay que tener mucho cuidado con la magnitud, pero ojo, sobre todo con la dirección de cada uno de esos vectores, ¿sí? Finalmente tenemos aquí la ecuación de la velocidad en función de la posición, que nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por esta diferencia, posición final menos la posición inicial. Esta diferencia, posición final menos la posición inicial, ¿qué nombre toma? Recuerdo que lo dijeron casi al inicio de la clase. ¿Qué nombre toma esta diferencia? Posición final menos la posición inicial. Tiene un nombre. Así es, el desplazamiento, que como ustedes recordarán es una cantidad vectorial. Por eso que esta ecuación también es de tipo vectorial. Profe, en el colegio me enseñaron así. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, más menos, según el contexto, 2 veces la magnitud de la aceleración por la distancia, y donde la distancia es una cantidad escalar. Por eso que esta ecuación es de tipo escalar. Y las que están ya en la diapositiva por defecto son de tipo vectorial. Por eso les comento que cuando ustedes resuelvan un problema, pueden ustedes resolverlo, ya sea utilizando método escalar o método vectorial. Independientemente del método que ustedes utilicen, sí o sí van a llegar a la misma respuesta. Solo que en ocasiones la respuesta o la solución va a ser mucho más fácil obtenerla utilizando notación escalar y quizás en otros problemas sea más fácil obtenerlo con notación vectorial. Pero independientemente, ojo, del método que ustedes utilicen, sí o sí van a llegar a la misma respuesta. Esto es análogo a cuando ustedes resuelven una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática lo pueden resolver con la ecuación general o quizás por aspa simple. En ocasiones es más rápido conocer las raíces o las soluciones de una ecuación cuadrática aplicando la ecuación general o la solución general. Y quizás en otros casos sea más fácil aspa simple. Pero sí o sí, ustedes llegan a la misma respuesta. De igual manera aquí. Bien, entonces, hasta este momento, ¿alguna consulta o duda? Ahí les dejo las dos notaciones, la notación escalar, que quizás ya la conocen, y la notación vectorial, que ya está por defecto en la diapositiva. Ahora, mi recomendación es que ustedes se vayan familiarizando con la notación vectorial, porque así es muy probable que les pregunten en el examen. ¿Sí? Entonces, ojo, para el examen, yo les recomiendo que vayan trabajando o resolviendo los problemas con notación vectorial, porque así es muy probable que les pregunten en el examen. Bien, si no hay consultas o dudas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 1. Dice, un móvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X, según esta ecuación de movimiento, donde X se mide en metros y T en segundos. Pregunta, determine el desplazamiento del móvil entre 2 y 4 segundos. La solución de este problema es bastante rápida, bastante sencilla. Voy a aumentar un poquito la exigencia de este problema. Veamos. En el examen les van a dar esta ecuación de movimiento, ¿no? X es igual a 8 más 4t cuadrado. Listo. Y les pueden proponer algunas proposiciones. Por ejemplo, en la primera les dicen, la velocidad inicial es igual a 8 metros por segundo. Segunda proposición, la posición inicial es igual a 4 metros por segundo. Perdón, 4 metros simplemente. Y en la tercera proposición les dicen que la aceleración es igual a 8 o más 8 metros segundo al cuadrado.
Entonces, ojo, en el examen, por lo general, les van a dar ustedes esta ecuación de movimiento y a partir de ella les van a hacer 3 preguntas, ¿no? 3 proposiciones. Bien. Ahí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, es comparar la ecuación que les dan con esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado. Listo. Y ahora empezamos a comparar. Se observa aquí que x sub 0, que es la posición inicial, es el término independiente. Es aquel que no está multiplicado con el tiempo t. Ahora aquí, en esta ecuación de color verde, ¿quién no está multiplicado por el tiempo t? ¿Quién? ¿Quién no está multiplicado aquí por el tiempo? 8. Muy bien. Quiere decir entonces que 8 es la posición inicial de este móvil. 8 es la posición inicial de este móvil. Pero en la segunda proposición me dicen que vale 4. Ah, por lo tanto eso es falso. Porque esto vale 8. Bien. Luego, observo que siempre, ojo, siempre la velocidad inicial es el que está multiplicando estrictamente al factor tiempo elevado a la 1. La velocidad inicial siempre es el que está multiplicando al factor tiempo, pero elevado a la 1. Aquí, en esta ecuación de movimiento, no aparece ese factor. Esto quiere decir entonces que la velocidad inicial del móvil, ¿cuánto vale? Según la ecuación de color verde. ¿Cuánto vale allí la velocidad inicial? ¿Cuánto creen que vale ahí la velocidad inicial? Podemos hacer este artificio, miren. 0 por t, ¿qué me da? 0. O sea, no ha alterado en nada esa ecuación, ¿cierto? Ah, eso quiere decir entonces que la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. O sea que el móvil ha partido del reposo. Pero acá me dicen que la velocidad inicial fue de 8 metros por segundo. Falso. Finalmente, la aceleración. Siempre, ojo, siempre el que está multiplicando a t cuadrado, siempre el que está multiplicando a t cuadrado es un medio de la aceleración. Siempre el que multiplica t cuadrado es un medio de la aceleración. Ahora, de esa ecuación, ¿quién está multiplicando a t cuadrado? En este caso es 4 o más 4. Entonces ahí tenemos en cuenta que un medio de la aceleración es igual a 4. 2 va a pasar al otro lado y de ahí que la aceleración, ¿cuánto vale? Más 8 o simplemente 8 metros segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo creen que sea en este caso la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Al ojo, ¿cómo creen que sea la tercera proposición? Verdadero, así es. Pregunta de este tipo se suele dar en el examen. Les dan a ustedes la ecuación de movimiento y con ello 3 proposiciones. Entonces, esa es la manera de interpretar cada uno de estos valores numéricos de la ecuación de movimiento. Si desean, le pueden tomar un screenshot o una foto, ya que esto lamentablemente lo voy a tener que borrar. Este es un plus, es un adicional que les puede servir a ustedes para su examen, ya que de esa manera uno va a deducir o va a interpretar los valores de cada uno de estos términos de la ecuación de movimiento. Bien, si no hay consultas, borramos. Ahora sí, nos concentramos en el problema número 1. Bien, ahora sí. Nos preguntan el desplazamiento entre 2 y 4 segundos. Bien, la pregunta es bastante sencilla, o la solución es bastante sencilla. ¿Por qué? Si yo quiero conocer el desplazamiento, pues eso es la diferencia, la posición final menos la posición inicial. La posición final sería para t igual a 4 segundos y la posición inicial para t igual a 2 segundos. ¿Y cómo voy a conocer estas dos posiciones? Sencillo, vamos a reemplazar t igual a 2 y t igual a 4 segundos en esa ecuación de movimiento. Bien, hemos hecho el borrador. Ahora sí, lo pasamos a limpio. Ahí tenemos esta ecuación de movimiento y evaluamos para t igual a 2 segundos.
Sería entonces 8 más 4t cuadrado, pero t vale 2, por lo tanto 2 al cuadrado. 2 al cuadrado 4 por 4 16 y más 8 24. Entonces 24 metros es la posición para t igual a 2 segundos. Ahora evaluamos para t igual a 4 segundos. Esto será entonces 8 más 4t al cuadrado, pero t vale 4, por lo tanto 4 al cuadrado, que sería 16. Por 4, 64 y más 8, 72. Finalmente, ya puedo conocer el desplazamiento y para eso les hago a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser expresado correctamente ese desplazamiento? ¿Será 24 menos 72? ¿O, o será 72 menos 24? ¿Cuál de los dos es correcto? ¿Lila o verde? ¿O los dos? ¿O ninguno? Porque ya se encuentran ustedes en el último paso, que es hacer la diferencia. Claro, la de color verde. ¿Por qué? Porque siempre, ojo, siempre es posición final menos la posición inicial. ¿Correcto? Bien. Entonces, finalmente tenemos que el desplazamiento es posición final menos la posición inicial. ¿Cuánto es la posición final? 72. ¿Cuánto es la posición inicial? 24. Hacemos la resta y esto nos da finalmente un desplazamiento de más 48 metros. Esa es finalmente la respuesta al problema. Como ven, la solución es bastante rápida, bastante sencilla, y así es muy probable que les pregunten en el examen. Les dan la ecuación, el intervalo de tiempo, ¿qué hacen con eso? Sencillamente reemplazan esos instantes de tiempo en la ecuación de movimiento y luego hacen la resta. Posición final menos la posición inicial y eso les da como resultado el desplazamiento. Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Observen también la solución, quizás me he equivocado en algo al momento de sumar, restar, multiplicar, sacar logaritmo, la raíz cuadrada de algo, quizás por ahí. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Dice, un auto inicia su movimiento desde la posición menos 2 metros con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y se mueve con una aceleración de 4 metros segundo al cuadrado como muestra la figura. Pregunta, halle la magnitud de la velocidad media en el intervalo de tiempo que va de 1 a 3 segundos. Muy bien. Ojo que se quiere conocer la magnitud de la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Entonces, primero vamos a hacer aquí un bosquejo. Yo sé que la velocidad media se define mediante un cociente, posición final menos la posición inicial. Esto entre un intervalo de tiempo. Bien. Esa posición final sería para t igual a 3 segundos. Y esa posición inicial sería para t igual a 1 segundo. Para conocer esa posición del móvil en esos instantes de tiempo, primero deberíamos de definir o construir esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos. Los instantes de tiempo ya se conocen, 1 y 3 segundos. Por lo tanto, un check. Un check, otro check. Esto ya se conoce. Ahora que falta conocer la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Esto de aquí, ¿se conoce o no se conoce? ¿Nos dan o no nos dan como dato? La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Esos parámetros, ¿nos dan o no nos dan como dato del problema? Claro que sí, claro que yes. Y eso está en el texto. En el texto me dicen cuál es la posición inicial. Sí, vale menos 2. También nos dicen cuánto es la velocidad inicial, que es 12 metros por segundo. Y además la aceleración, 4 metros segundo al cuadrado. O sea que aquí nos dan todos los datos suficientes y necesarios para armar o construir o definir esa ecuación de movimiento.
Y conociendo esa ecuación de movimiento, luego vamos a evaluar para t igual a 1 y para t igual a 3 segundos. Bien, continuamos entonces por acá. Vamos a definir ahí esa ecuación de movimiento reemplazando los valores. Posición inicial, ¿cuánto vale? Menos 2. Más la velocidad inicial, que vale ¿cuánto? 12. Y luego multiplicado por un tiempo t. Luego sigue más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la aceleración? 4. 4 por un medio que me da 2. Por eso que tenemos luego 2 por t al cuadrado. En esa ecuación de movimiento, luego vamos a evaluar o reemplazar para t igual a 1 y para t igual a 3 segundos. Entonces, para t igual a 1 reemplazando sería menos 2 más 12t, pero t vale 1, más 2t cuadrado, pero t vale 1, por lo tanto 1 al cuadrado. Y esto nos da 12 metros. Ahora, vamos a evaluar para t igual a 3 segundos. Entonces, esto sería menos 2 más 12t, pero t vale 3, más 2t cuadrado, pero como t vale 3, por lo tanto 3 al cuadrado. Y evaluando esto, obtenemos que la posición es de 52 metros. Ya tenemos hasta aquí las posiciones para esos instantes de tiempo. Y con ello finalmente ya puedo conocer entonces la velocidad media. Y además la magnitud de la velocidad media. Finalmente ir reemplazando posición final menos la posición inicial entre un intervalo de tiempo. ¿Cuánto es la posición final? 52 menos la posición inicial que vale 12. Esto entre el intervalo de tiempo. Tiempo final 3 menos el tiempo inicial 1. ¿Y esto cuánto nos da? Pues simplemente 20 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta a ese problema. Hasta aquí, ¿consulta o duda? ¿Hasta aquí alguna consulta o duda? Algo más fácil de preguntar con estos datos hubiera sido el desplazamiento. Me explico. Determine el desplazamiento del móvil entre 1 y 3 segundos. ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Determine el desplazamiento entre 1 y 3 segundos. ¿Cuál sería en ese caso su respuesta? Al ojo. Así es, 40 metros, perfecto. Claro, porque sencillamente hubieran restado posición final que vale 52 menos la posición inicial que vale 12, respuesta 40 metros. Así de sencillo se hubiera preguntado en el examen. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo saber? Ya, es que ojo, todo esto se da en función de los datos o de lo que me pregunten. Por ejemplo, ¿qué me dan aquí como dato? Ojo como dato. Me dan la posición. Ojo, me dan la posición. Y la posición es una cantidad vectorial. También me dan la velocidad. Bueno, en este caso inicial. Pero de modo general, la velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, me dan aquí otro vector. Y además dice con una aceleración, donde la aceleración también es una cantidad vectorial o un vector. Entonces aquí lo que me dan como datos son cantidades vectoriales. Por lo tanto, se sugiere trabajar aquí con notación vectorial. Esa es una forma más o menos de darse cuenta en qué contexto utiliza notación vectorial o notación escalar. Si, por ejemplo, en el problema me hubieran dado como dato la distancia, ¿no? Por ejemplo, me hubieran dado como dato la distancia, y yo sé que la distancia es una cantidad escalar, entonces posiblemente la solución hubiera sido utilizando notación escalar. Por eso que también, ojo, la solución de los problemas también va en función de los datos o de lo que me pregunten. En este caso, notación vectorial. Porque lo que me dan como datos son vectores. Bien, hasta aquí alguna otra consulta. ¿Cómo saber qué ecuación vectorial voy a aplicar? Ya. Entonces, ojo, yo les propuse aquí tres ecuaciones de movimiento. Una de ellas era esta, velocidad final,
es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por un tiempo o intervalo de tiempo. Va una. La otra, posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente la tercera, la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, que es la posición final, menos la posición inicial. Bien. ¿Qué datos me dan en el problema? En el texto del problema. Me dan la posición inicial, me dan como datos la posición inicial, la velocidad inicial y además la aceleración. Como me están dando esos tres datos, entonces me conviene utilizar esa ecuación de movimiento. ¿Sí? Por eso que también va a estar en función de los datos que me den. Según los datos que me proporcionen en el problema, ya sea de forma directa o indirecta, voy a tener que deducir qué ecuación es la que más me conviene, la que sea más fácil de evaluar en función de los datos y también en función de lo que me están preguntando. No sé si con eso... Ah, ok, perfecto. Perfecto, señorita. Listo. Bien, entonces continuamos. Si no hay otra consulta hasta aquí. Bien. Ahora vamos con las gráficas del MRUV. En este caso tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. O sea que vamos a tener que tabular o graficar esta ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por un tiempo o intervalo de tiempo. Y en esta ecuación ya hemos dicho que es de tipo vectorial. Pero ahora, por la forma que tiene, es lineal, es cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, trigonométrica. ¿Qué tipo de función es esta ecuación? Lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica, trigonométrica. ¿Qué tipo de función es? Es lineal, así es. ¿Por qué? Porque el tiempo o intervalo de tiempo, según sea el caso, está elevado a la 1. Por lo tanto, es una ecuación o función lineal. Y cuando ustedes se encontraban en el colegio, quizás les preguntaban, grafique o tabule la siguiente función o ecuación lineal. Y por ser justamente una ecuación o función lineal, pues su gráfica era una línea recta. En este caso, gráfica velocidad-tiempo, al tabular, me da esta recta de color rojo. Ahí está. Bien, a partir de esta gráfica se puede obtener los siguientes datos. Uno de ellos es la velocidad inicial. La velocidad inicial muchas veces va a ser la intercepción de la gráfica con respecto al eje vertical, que es el eje de la velocidad. Entonces ahí tenemos que ese punto de corte o intercepción de la gráfica con el eje vertical me da como dato la velocidad inicial. Voy a colocar aquí algunos números a cada una de las gráficas. Contando de la izquierda, gráfica 1, 2 y 3. Bien. ¿En cuál de las gráficas la velocidad inicial es positiva? ¿En cuál de las gráficas la velocidad inicial es positiva? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 1 y 2, en la 2 y 3, en las 3 quizás? ¿En cuál de ellas la velocidad inicial es positiva? Así es, en la gráfica 1 y en la gráfica 2 la velocidad inicial es positiva. En tanto que en la gráfica número 3 la velocidad inicial es negativa. ¿Eso qué implica? Implica que en la gráfica 1 y 2, inicialmente el móvil se está desplazando hacia la derecha. En tanto que en la gráfica 3, inicialmente el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Bien.
Otra información que se puede obtener a partir de esas gráficas es el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Eso se obtiene a partir del área sombreada. Por ejemplo, voy a asumir que quiero conocer el desplazamiento en un intervalo de tiempo que va de t sub 0 a un tiempo t, cualesquiera. Entonces, esa área sombreada como tal me va a representar el desplazamiento. Esa área me va a representar el desplazamiento. Pero un detalle, un detalle. Cuando el área se encuentra por encima del eje del tiempo, se dice que esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado positivo. Pero, cuando el área se encuentra por debajo del eje del tiempo, se dice entonces que esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado negativo. Por eso que tenemos aquí que el desplazamiento, por definición, es la diferencia de la posición final menos la posición inicial, pero que también se podría obtener a partir del área o superficie sombreada. Bien, ahora si yo quiero conocer la distancia, entonces la distancia se puede obtener a partir de la magnitud del vector desplazamiento, la magnitud de la diferencia de la posición final menos la posición inicial o a partir del valor absoluto del área sombreada. Por ejemplo, en las gráficas 1 y 2, el área sombreada es positiva. Por lo tanto, si yo le tomo su valor absoluto, pues sigue siendo positivo. Y ese valor positivo obtenido sería la distancia. Ahora, en la gráfica número 3, el área como tal, que es negativa, me representa el desplazamiento. Pero si a esa área que es negativa yo le tomo su valor absoluto, entonces se convierte a positivo. Y ese valor positivo me representa ahora la distancia. Por eso que hay que tener en cuenta que me están preguntando. Si me preguntan acerca del desplazamiento o de la distancia. Finalmente, otra información que se puede obtener de esta gráfica es la aceleración. Para eso voy a remarcar aquí los ángulos de color amarillo, ya que según sea la forma de la gráfica, voy a tener que considerar correctamente el ángulo θ. Bien. Se plantea lo siguiente, que la aceleración es numéricamente igual a la tangente de ese ángulo θ. Por ejemplo, en la gráfica número 1, ese ángulo θ es agudo. Por lo tanto, ese ángulo θ se encontraría en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, la función tangente es positiva. O sea que la aceleración de este móvil aquí es positiva. Vamos a indicarlo acá. La aceleración del móvil es positiva. Listo. Ahora, en las gráficas 2 y 3, la medida de ese ángulo θ es mayor de 90 grados. Quiere decir que ese ángulo θ se encontraría en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la función tangente es negativa. Quiere decir entonces que en las gráficas 2 y 3, la aceleración del móvil es negativa. La aceleración del móvil es negativa. Muy bien. ¿Y por qué les hago todo este esquema? Porque en el examen les pueden dar a ustedes gráficas, velocidad, tiempo, y les preguntan, marque la alternativa donde, ojo, atentos aquí, la rapidez se incrementa o donde el móvil está acelerando. Eso sería, por ejemplo, ojo, por ejemplo, considerando las gráficas 2 y 3, solamente considerando las gráficas 2 y 3. ¿Cuál sería en ese caso su respuesta? Ojo, considerando únicamente las gráficas 2 y 3. ¿En cuál de ellas la rapidez se incrementa o el móvil está acelerando? Considerando únicamente las gráficas 2 y 3. ¿En cuál de ellas el móvil está acelerando o su rapidez está incrementando? ¿En cuál de ellas? ¿En la 2 o en la 3? ¿O en ambas o en ninguna? En la 3. ¿Y por qué en la 3? Veamos.
En la gráfica número 3, la velocidad inicial es negativa, ¿cierto? Velocidad negativa. Y la aceleración también es negativa, o sea que ambos vectores se encuentran en la misma dirección. Por lo tanto, el móvil en la gráfica 3 está acelerando o su rapidez se está incrementando. ¿Y qué ocurre en la gráfica número 2? En la gráfica número 2, la velocidad inicial es positiva, pero tiene una aceleración negativa. Por lo tanto, en la gráfica número 2, el móvil está desacelerando o su rapidez está disminuyendo. Esa es, ojo, la forma de interpretar las gráficas, ya que así también les pueden preguntar a ustedes en el examen. Noten aquí que no he colocado ningún valor numérico, todo ha sido descriptivo y así se les puede preguntar en el examen. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí alguna consulta o duda. ¿Qué parte, señorita Maranta? No sé si es todo o una parte. A lo último. Bien. Bien, para la última parte, primero estábamos conociendo la dirección de la aceleración, ¿no? En cuál de las gráficas la aceleración es positiva o negativa. Eso se evalúa a partir de la tangente de teta, ya que la aceleración numéricamente va a ser igual a la tangente de teta. Bien, paso 1. Paso 2 es observar cómo es la dirección de la aceleración con respecto a la velocidad inicial. Por eso que en la gráfica número 3 la aceleración es negativa y la velocidad inicial también es negativa. Y cuando la velocidad y la aceleración se encuentran en la misma dirección, entonces el móvil acelera o aumenta su rapidez. Eso ocurre en la gráfica número 3. En la gráfica número 2, allí la aceleración es negativa, pero tiene una velocidad inicial que es positiva. O sea que esos dos vectores, velocidad y aceleración, se encuentran en direcciones opuestas. Y cuando eso ocurre, entonces el móvil está desacelerando o su rapidez está disminuyendo. No sé si con eso quedó más claro, señorita Maranta. No sé si esa era la parte que... Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias también a usted por su pregunta. Bien, entonces hasta aquí alguna otra consulta, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces continuamos. Y tenemos el problema número 4. Dice, en la figura se muestra la gráfica velocidad versus tiempo de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Pregunta, calcule su velocidad en el instante de 3 segundos. Bien, quiero conocer la velocidad para t igual a 3 segundos. Esto sería entonces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. El tiempo ya es dato, 3 segundos, un check. ¿Qué es lo que aún falta conocer? Falta conocer cuánto es la aceleración y además cuánto es la velocidad inicial. ¿Cómo puedo conocer en este caso el valor de la velocidad inicial y la aceleración? Ah, sencillo, con el gráfico. Para este problema, todos los datos lo tenemos que obtener del gráfico. Del gráfico que se aprecia que para t igual a 0, la velocidad del móvil vale menos 20 metros por segundo. Y para t igual a 10 segundos, la velocidad del móvil vale 0. De ahí que tenemos, ojo, de ahí que tenemos, dice de la gráfica, para t igual a 0, la velocidad del móvil vale menos 20 metros por segundo. Y para t igual a 10 segundos, pues la velocidad vale 0. Con esa información puedo conocer por lo menos la aceleración del móvil, donde la aceleración es la velocidad final menos la inicial entre un intervalo de tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final para t igual a 10 segundos? Ah, eso vale 0. Menos la velocidad inicial, que es para t igual a 0. ¿Y eso cuánto es? Menos 20. Y ojo que estoy reemplazando con todo y signo, porque ojo, como es una cantidad vectorial, tengo que respetar tanto su magnitud y además su dirección. Ahí está, menos 20.
Esto entre el intervalo de tiempo final 10 menos el tiempo inicial 0. Y a partir de aquí obtenemos que la aceleración es de 2 metros segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración y de la gráfica he obtenido la velocidad inicial. Entonces ya podemos construir esta ecuación de movimiento. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, que vale menos 20, más la aceleración, que vale 2, y esto por el tiempo t. Finalmente, ¿qué hacemos con esta ecuación? Reemplazamos para el tiempo de 3 segundos, ya que para ese instante quiero conocer su velocidad. Entonces ahí tenemos que para t igual a 3, la velocidad es igual a ¿quién? A menos 20 más 2t, pero t vale 3. 2 por 3 vale 6 y 20 más 6 pues me da finalmente menos 14 metros por segundo. Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Bien, hasta aquí entonces lo dejamos y luego del receso retomamos la clase. ¿Sí? Hacemos una pequeña pausa y luego a las 12:10 retomamos la clase. Si tienen ustedes alguna consulta o duda, me lo pueden hacer saber con el chat o activando su micrófono. Joven Freddy. Claro, alguien diría, profe, usted ya hizo la número 1, la número 2 y ahora acá la número 4. Profe, ¿qué pasó con el problema número 3? Ya, el problema 3 lo vamos a hacer justamente después del receso. Sí, me he salteado el problema. El problema 3 lo vamos a hacer luego del receso. Luego del receso. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vayan dejando ahí su guard, su puntito para que están presentes. Bien, me hacían ustedes la pregunta. Uy, bien, ustedes me hacían la pregunta acerca del problema número 3, ¿cierto? Ya, justamente el problema 3 viene a continuación. Pero antes de pasar al problema 3, hasta aquí, con el problema 4, ¿alguna consulta o duda? ¿Alguna consulta o duda con el problema número 4? ¿Ninguna? Ok, entonces paso al problema número 3. Dice, la figura muestra la gráfica posición-tiempo de un móvil que se desplaza con MRUV en la dirección del eje X. Pregunta, ¿cuál es su velocidad inicial y su aceleración? Veamos. Tenemos esta gráfica, posición-tiempo. De esa gráfica tenemos que interpretar algunos datos. Por ejemplo, de la gráfica se aprecia que para t igual a 0, ¿cuál es la posición de ese móvil según la gráfica? Para t igual a 0, ¿cuál es el valor de la posición del móvil? Luego, también se tienen que hacer la siguiente pregunta. Claro, vale 0. Muy bien. Luego, según esa gráfica, para t igual a 1 segundo, ¿cuál es ahora la posición de ese móvil? Según la gráfica, claro, 4 metros. Muy bien. Y para t igual a 5 segundos, ¿cuál es la posición del móvil? 60 metros. Perfecto. Muy bien. Entonces, esos son los datos que hemos obtenido a partir de la gráfica. Ojo que el único dato que nos dan es la gráfica. Bien. Con esto vamos a plantear lo siguiente. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Entonces tenemos este dato que para t igual a 0, la posición ¿cuánto vale? 0. Quiere decir entonces que esta posición inicial ¿cuánto vale? Él vale 0. Un check. Él ya lo conocemos. ¿Qué falta conocer aún de esta ecuación? Falta conocer la velocidad inicial y además esta aceleración.
¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener utilizando ahora estos datos, que para t igual a 1, la posición es de 4 metros y que para t igual a 5 segundos, la posición es de 60 metros. Con eso, reemplazando en esta ecuación de movimiento de color verde, vamos a conocer luego el valor de la velocidad inicial y además la aceleración. Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Bien, ahí tenemos entonces que para t igual a 0 la posición vale 0, por eso que se ha reducido ahora a esta expresión. Luego, para t igual a 1, ¿cuánto vale x? X vale 4. Por eso que dice 4 es igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el tiempo t que vale 1, más un medio de la aceleración por el tiempo t que vale 1, pero elevado al cuadrado. Luego, a esta ecuación la voy a multiplicar por 2. Entonces, acá por 2 y por 2 y obtenemos esta ecuación. Luego, vamos a evaluar para t igual a 5 segundos. Para t igual a 5, x ¿cuánto vale? 60. Entonces, de ahí que tenemos 60 es igual a la velocidad inicial por el tiempo t, que vale 5, más un medio de la aceleración por el tiempo t elevado al cuadrado, en este caso 5 al cuadrado. Aquí podemos sacar quinta. Quinta es 60, 12, por aquí quinta 1 y por aquí quinta 5. Luego a todo por 2 y vamos a obtener esta segunda ecuación. Entonces, hasta aquí nada más, hasta aquí nada más. Verifiquen si es correcto o no la ecuación 1 y la ecuación 2. Hasta ahí nada más, verifiquen si es o no correcto las expresiones 1 y 2. Les doy unos segundos, hasta ahí verifiquen si es correcto o no las expresiones 1 y 2. Quizás me he equivocado, hágamelo saber si fuera el caso. Bien, luego tenemos hasta aquí dos ecuaciones con dos incógnitas y esto se puede resolver. Por ejemplo, me conviene aquí restar la ecuación 2 menos la ecuación 1. Entonces la ecuación 2 que nos dice que 24 es igual a 2 veces la velocidad inicial más 5 veces la aceleración. En tanto que la ecuación 1 nos dice que 8 es igual a 2 veces la velocidad inicial más la aceleración. Y restamos. Entonces aquí se va a cancelar 2 veces la velocidad inicial y luego 5 veces la aceleración menos la aceleración me queda 4 veces la aceleración. 24 menos 8 me da 16. Luego este 4 va a pasar a dividir y de ahí que finalmente la aceleración es igual a 4 metros segundo al cuadrado. Esta aceleración obtenida ahora lo podemos reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En este caso lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces ahí tenemos 2 veces la velocidad inicial más la aceleración, que vale 4, debe ser igual a 8. 4 va a pasar a restar a 8 y me queda 4. Finalmente 2 va a pasar a dividir a 4 y de ahí que la velocidad inicial vale 2 metros por segundo. Bien, hasta aquí verifiquen si todo está conforme o no, o si tienen ustedes hasta aquí alguna consulta o duda. Entonces, ojo que todos los datos del problema se han obtenido a partir de la gráfica, ya que de la gráfica se observa que para t igual a 0, x vale 0, para t igual a 1, x vale 4 metros, y para t igual a 5 segundos, x vale 60 metros. Así también les pueden dar a ustedes en el examen. Les dan únicamente como dato una gráfica, y a partir de la gráfica obtener todos los datos que me permitan justamente luego resolver el problema. Bien, si no hay consultas o dudas hasta aquí, paso entonces a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora nos encontramos frente al movimiento vertical de caída libre. En este caso vertical porque se va a dar estrictamente en el eje vertical o estrictamente en el eje Y. Dice además de caída libre. ¿Por qué de caída libre?
porque se va a despreciar, ojo, se va a despreciar los efectos del aire o del viento, o sea, la fuerza de rozamiento del aire o del viento. O también se puede decir que este móvil, este proyectil, se encuentra en el vacío. Bien, teniendo en cuenta entonces eso, tenemos aquí una persona que está lanzando una pelota verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad inicial y además desde una cierta altura inicial respecto del suelo. Esto de aquí es importante, ¿por qué? Porque se observa en este caso que esta pelota se encuentra a una altura inicial, es una altura inicial h sub 0 respecto del suelo. Bien, a esa altura inicial, ojo, a esa altura inicial que tiene el proyectil, el móvil, en este caso la pelota, respecto del suelo o respecto del nivel de referencia, se le conoce formalmente como y sub 0. Y sub 0 es la altura inicial que tiene el móvil con respecto a un nivel de referencia, que en este caso es el suelo, ¿sí? Es el suelo. Bien. Esta pelota luego está subiendo, luego por aquí alcanza el punto más alto de su trayectoria y luego baja o desciende hasta que finalmente impacta por ahí contra el suelo. Muy bien. La pregunta es, ¿este móvil durante su desplazamiento ha presentado o no ha presentado aceleración? ¿Qué creen ustedes? ¿Presentado o no ha presentado aceleración? Claro, el móvil ha presentado aceleración. Muy bien. Y yo sé que la aceleración es una cantidad vectorial. Por lo tanto, este vector aceleración estará dirigido hacia arriba o hacia abajo. Ese vector aceleración estará dirigido hacia arriba o hacia abajo. Será quizás hacia arriba mientras el móvil se desplaza hacia arriba y hacia abajo mientras se desplaza hacia abajo. Veamos. Vamos a asumir, ojo, vamos a asumir que la dirección de la aceleración sea hacia arriba. ¿Sí? Vamos a asumir eso. Ahí está. Ahora voy a comparar aquí la dirección de esta velocidad, con la dirección de esta aceleración, que estoy asumiendo que es hacia arriba. Entonces aquí observo que la dirección de la velocidad y la aceleración son iguales. Y en ese caso, ¿qué debe ocurrir según la teoría? ¿Qué debe pasar y con la rapidez según la teoría? ¿Debe aumentar o debe disminuir? Según lo que ustedes ya conocen. Cuando la velocidad y la aceleración se encuentran en la misma dirección, ¿qué debe pasar con la rapidez? Claro, debería aumentar. Muy bien. Eso es lo que debería pasar, ¿no? De aumentar la rapidez. Pero experimentalmente, ¿qué se observa? Que la rapidez aumenta o disminuye a medida que el móvil va subiendo. ¿Qué es lo que se observa de forma experimental? Que la rapidez del móvil a medida que va subiendo, su rapidez aumenta o disminuye. Claro, disminuye, ¿cierto? A medida que va subiendo, ¿no? El móvil, su rapidez va disminuyendo. Entonces aquí observo que hay una contradicción entre lo que está realmente ocurriendo con lo que estoy proponiendo acerca de la dirección de la aceleración. Más bien aquí lo correcto sería que la dirección de la aceleración sea opuesta a la dirección de la velocidad, ya que de esa manera, ahora sí, velocidad y aceleración en direcciones opuestas, pues la rapidez debe disminuir, y que es justamente lo que se observa experimentalmente, que la rapidez va disminuyendo a medida que el móvil va subiendo. Bien, ahora vamos a comparar la dirección de la aceleración, pero cuando el móvil está bajando o descendiendo. Comparo ahora la dirección de esta aceleración cuando el móvil está bajando o descendiendo. Ahí observo que los dos vectores, velocidad y aceleración, se encuentran en la misma dirección. Entonces, por teoría, ¿qué se sabe? Que la rapidez aumenta o disminuye. Cuando la velocidad y la aceleración se encuentran en la misma dirección, ¿qué debe pasar con la rapidez?
aumentar o disminuir. Aumenta, así es. Y eso es justamente lo que se observa, ¿no? Cuando el móvil empieza a bajar o descender, que su rapidez se incrementa. Por lo tanto, moraleja, la dirección, ojo, la dirección de la aceleración en todo momento está orientada verticalmente hacia abajo. En todo momento, la dirección de la aceleración está dirigida verticalmente hacia abajo. Ya sea que el móvil esté subiendo, alcance el punto más alto de su trayectoria, luego baja o desciende, en todo momento, la dirección de la aceleración está orientada o dirigida hacia abajo. Ahora, como nos encontramos en el contexto de caída libre, ojo en el contexto de caída libre, entonces se plantea lo siguiente, que esa aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad. Ojo, en el contexto de caída libre, la aceleración de ese móvil corresponde a la aceleración de la gravedad. Por eso que la aceleración de la gravedad en modo vector, expresado en modo vector, es igual a menos 10 metros segundo al cuadrado. Menos porque ese vector está orientado o dirigido hacia abajo. Y de magnitud 10 y unidades metros segundo al cuadrado. Bien. Ahora vamos a plantear aquí las ecuaciones de movimiento, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente la tercera ecuación nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la diferencia, posición final menos la posición inicial. Esta diferencia, posición final menos la posición inicial, ¿qué nombre toma? ¿Recuerdan? Esa diferencia, posición final menos posición inicial, ¿qué nombre toma? Así es, se le llama desplazamiento. En este caso sería un desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical. Entonces, ojo, estas tres ecuaciones son del tipo vectorial. Por lo tanto, tengo que respetar la magnitud, pero sobre todo la dirección de cada uno de esos vectores. Como por ejemplo, en las tres ecuaciones aparece ahí la aceleración de la gravedad. Esa aceleración de la gravedad, ojo, en notación vectorial, siempre, siempre, siempre vale menos 10. Esta aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre, siempre, siempre vale menos 10. Sin importar, ojo, sin importar si el móvil está subiendo o está bajando, sin importar ello, en notación vectorial la gravedad siempre vale menos 10. ¿Correcto? Eso siempre y cuando ustedes utilicen notación vectorial. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Ok. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a complementar esta teoría justamente con las proposiciones. Dice, con respecto al movimiento de un proyectil en caída libre, ojo el contexto es en caída libre, o sea, en el cual se desprecia los efectos del aire o del viento, o sea, se desprecia la fuerza de rozamiento de ellos, o que nos encontramos en el vacío. Dice entonces, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera nos dice, la aceleración es siempre constante. La aceleración es siempre constante. ¿Esa proposición es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Como dice en caída libre, la
aceleración del móvil corresponde ¿a quién? A la aceleración de la gravedad. Así es. Y por lo tanto, la primera, ¿cómo debe ser? Perfecto, verdadero. Así es, verdadero. En el contexto de caída libre, la aceleración corresponde a la gravedad y por lo tanto es constante. Por lo tanto, la primera es verdadero. Muy bien. Ahora en la segunda. Otras aulas han caído en la segunda proposición. Espero que no sea su caso. Dice, la velocidad y la aceleración siempre, ojo, dice, siempre tienen la misma dirección. Esa segunda proposición, ¿es verdadero o falso? Perfecto, falso. Muy bien. ¿Y por qué es falso? Profe, es falso porque no es verdadero. Oh, aquí es falso porque dice la palabra siempre. Eso lo hace falso. Como dice aquí la palabra siempre, eso lo hace falso. ¿Por qué? Porque puede ser que el móvil tenga una velocidad y una aceleración que se encuentren en direcciones opuestas. O quizás, según sea el contexto, en la misma dirección. Pero acá me dicen siempre. Por lo tanto, eso lo hace. Ahora aquí un detalle. ¿Qué pasaría si en la segunda proposición dijera lo siguiente? La velocidad y la aceleración pueden, ojo, pueden tener la misma dirección. La velocidad y la aceleración pueden, ojo, pueden tener la misma dirección. Claro, en ese caso, muy bien, la respuesta es verdadero. Perfecto. Conclusión. Siempre hay que estar atentos a esas palabras que hacen que la proposición sea verdadero o falso. Por ejemplo, ¿qué palabras? La palabra siempre, puede, necesariamente, y son algunas con las cuales yo tengo que estar muy atento, ya que si yo cambio esa palabra siempre por la palabra puede, hace entonces que la proposición pase de falso a verdadero o viceversa. Bien, continuamos. Luego dice en la tercera proposición, el tiempo de vuelo depende de la velocidad de lanzamiento. Veamos. Yo sé que esta ecuación de movimiento nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. A partir de esa ecuación, yo puedo plantear luego la siguiente expresión, que el tiempo total de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial o la magnitud de la velocidad inicial entre la magnitud de la gravedad. Entonces observo que ese tiempo de vuelo depende justamente de la velocidad de lanzamiento. De ahí que la tercera sea verdadero. Muy bien. Pero un detalle, un detalle. Esta ecuación, es correcto utilizarlo, pero ¿en qué contexto? Les voy a proponer aquí dos casos. ¿En qué contexto es válido utilizar esa ecuación? Por ejemplo, acá tengo un móvil que ha sido lanzado verticalmente hacia arriba, por lo tanto él va a subir, alcanza por ahí su punto más alto y luego baja y desciende. Y pasa luego por el punto del cual fue lanzado. Muy bien, ahí tenemos el caso número 1. Tenemos ahora aquí el caso número 2. Por ejemplo, este puede ser la azotea de un edificio y por aquí la base del edificio. De tal manera que se lanza un móvil, un proyectil, desde la azotea del edificio y ese móvil sube, alcanza el punto más alto de su trayectoria y luego baja o desciende. Y finalmente por ahí impacta en el suelo o en la base del edificio. Bien, entonces aquí viene la pregunta. ¿En qué contexto es válida esa ecuación? ¿En el esquema número 1 o en el esquema número 2? ¿O en ambos? Ese tiempo evaluado, a ver, ese tiempo T evaluado a partir de esa ecuación, ¿es válido en el contexto 1
o en el contexto 2, o en ambos. ¿En cuál de los dos contextos es válido utilizar esa ecuación de color verde? T igual a 2 veces la rapidez inicial entre la magnitud de la gravedad. En los dos, no creo. En, en la uno, así es. Ya que esa ecuación de color verde, o la que he encerrado de color verde, es válida, ojo, ese tiempo de vuelo es válido, desde que fue lanzado hasta que el móvil llega o alcanza el punto inicial de lanzamiento, ¿sí? O en el cual la posición final es igual a la posición inicial. Entonces es válido en el contexto número 1. No sería válido en el contexto número 2. Por eso que también hay que tener en cuenta en qué contexto es válido algunas ecuaciones. Bien, hasta aquí, si no hay consultas o dudas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Borramos todo esto y dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. Pregunta, determine el desplazamiento de la pelota entre 4 y 5 segundos. Entonces, vamos a hacer el bosquejo de lo que me están preguntando. Me preguntan acerca del desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Entonces, yo debería de conocer cuál es la posición en la vertical para t igual a 5 y además para t igual a 4 segundos. ¿Cómo voy a obtener estas dos posiciones? Para eso entonces, primero tengo que definir esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Bien, el tiempo ya se conoce, ya que esta ecuación lo voy a evaluar tanto para 4 como para 5 segundos. Entonces él ya se conoce, un check. También se conoce la aceleración de la gravedad, ya que en notación vectorial este de aquí siempre vale -10. Otro check. ¿Qué es lo que no se conoce de esa ecuación de movimiento? No se conoce, por ejemplo, la velocidad inicial. Él aún no se conoce. Tampoco se conoce la posición inicial en la vertical. Él tampoco se conoce. Bien, entonces tenemos que conocer, por ejemplo, cuánto es la posición inicial en la vertical, así como también la velocidad inicial. Bien, ahí tenemos el borrador, el bosquejo. Ahora sí, lo pasamos a limpio. Y nos vamos a apoyar de este gráfico. Ahí tenemos la pelota que ha sido lanzada verticalmente hacia arriba, de tal manera que la pelota sube, alcanza por ahí el punto más alto de su trayectoria y luego baja o desciende. Muy bien. Y para t igual a 6 segundos nos dicen que la pelota retorna al punto de partida. Bien. Entonces aquí, ojo, aquí, ¿cómo es la dirección de la velocidad inicial respecto a la dirección de la velocidad final? ¿Son iguales o son opuestas? Para t igual a 0 y para t igual a 6 segundos, ¿cómo son las direcciones de las velocidades inicial y final? Opuestas. Muy bien, son opuestas. Por ese motivo, atentos aquí, yo puedo plantear lo siguiente, que la velocidad final o la velocidad para t igual a 6 segundos es igual a ¿quién? A menos la velocidad inicial. Bien, ahora sí, con esa información, dice, de la ecuación, de esta ecuación que ya conocemos, dice, por dato, retorna al punto de partida en t igual a 6 segundos. Por ese motivo, es que la velocidad final es igual a ¿quién? A menos la velocidad inicial. Entonces, tenemos aquí que la velocidad final es igual a ¿quién? Es igual a menos la velocidad inicial. Y esta a su vez es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Luego,
esta velocidad inicial va a pasar al otro lado de la igualdad y sería entonces menos velocidad inicial. Menos velocidad inicial es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. De ahí que en el siguiente paso tenemos menos dos veces la velocidad inicial es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, hasta aquí nada más, hasta ahí nada más. ¿Vamos bien? Hasta ahí nada más. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí alguna consulta o duda? Sí, ok, listo. Luego vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos en el siguiente paso menos dos veces la velocidad inicial es igual a ¿quién? La aceleración de la gravedad, que en notación vectorial es igual a menos 10. Ahí está, menos 10. Sin importar si el móvil estrictamente ha subido, estrictamente ha bajado o si ha subido y luego ha bajado. Sin importar ello, la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Y luego él está multiplicado por el tiempo que vale 6 segundos. Este menos con este menos se cancela, luego 2 va a pasar a dividir al otro lado y de ahí que la velocidad inicial vale 30 metros por segundo. Listo. Ya tenemos hasta aquí la velocidad inicial. G por T. Ah, es que esa es justamente la ecuación de movimiento, ¿no? Habíamos planteado justamente ahí tres ecuaciones de movimiento. A ver, lo voy a escribir por acá. Una de ellas es esta. La otra, un poquito más extensa, es esta. Y la otra, esta de acá. Bien, entonces estamos utilizando aquí esta primera ecuación, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Ojo que es de tipo vectorial. Como es de tipo vectorial, ojo, entre comillas, no va a importar analizar qué ha ocurrido con ese móvil, ¿sí? No va a importar, entre comillas, qué ha ocurrido con ese móvil. Solamente tengo que percatarme si estoy colocando correctamente la dirección de cada uno de esos vectores. En este caso, la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. Por eso que les comentaba a ustedes que en notación vectorial, la gravedad siempre vale menos 10, sin importar qué ha ocurrido con ese móvil en notación vectorial, la gravedad siempre vale menos 10. Por eso que aquí tenemos el menos 10, ¿correcto? Bien. De ahí que menos con menos se cancela, 2 va a pasar a dividir y bueno, obtenemos la velocidad inicial. Ya tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración de la gravedad, tenemos el tiempo, pero aún, ¿qué falta conocer? Falta conocer la posición inicial en la vertical, o sea, y sub 0. Pero hay que tener en cuenta que y sub 0, o que es la altura inicial, con respecto al nivel de referencia. Ojo, hay que tener en cuenta que y sub 0 es la altura inicial con respecto a un nivel de referencia. Como en este caso no me dicen desde qué altura fue lanzada la pelota hacia arriba con respecto a tierra, entonces yo puedo asumir lo siguiente. Puedo asumir que el nivel de referencia se encuentra justamente de donde fue lanzada la pelota. Entonces, si ese es mi nivel de referencia, entonces la altura que tiene en ese instante la pelota con respecto a ese nivel de referencia, ¿cuánto vale? Valdría cero. Por eso que luego tenemos ahora esta ecuación. Y donde estamos asumiendo que y sub 0 es igual a cero, porque estamos considerando aquí el nivel de referencia. Entonces ya podemos reemplazar, miren, y sub 0 ¿cuánto vale? Cero. Entonces él se elimina. Luego sigue más la velocidad inicial, que vale 30, y él por un tiempo t. Luego más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y donde la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Y menos 10 por un medio, eso me da menos 5 por t cuadrado.
Luego, con esta ecuación ya podemos conocer las posiciones para t igual a 4 y para t igual a 5 segundos respecto a este nivel de referencia. Entonces, para t igual a 4 segundos reemplazamos y sería 30 por t, pero t vale 4, menos 5t cuadrado, o sea, menos 5 por 4 al cuadrado. Y esto nos va a dar 40 metros con respecto a ese nivel de referencia. Luego evaluamos para t igual a 5 segundos. Entonces ahí tenemos 30t, pero t vale 5, menos 5t cuadrado. Pero como t vale 5, por lo tanto 5 al cuadrado. Y resolviendo esto, obtenemos entonces que la posición para t igual a 5 es igual a 25 metros. Pero ojo con respecto a este nivel de referencia. Finalmente, ¿qué me están preguntando? El desplazamiento. Yo les voy a proponer aquí dos formas. A ver, donde una de ellas es la correcta. Ese desplazamiento sería, ojo, 40 menos 25 o, o 25 menos 40. ¿Cuál de los dos correctamente es el desplazamiento? ¿Verde o lila? O bueno, rojo. Ya, rojo. ¿Verde o lila? Claro, el de color lila. ¿Por qué? Porque el desplazamiento siempre, siempre es posición final menos la posición inicial. Perfecto. Claro, la de color rojo, lila. Bueno, no hay problema. Y borramos esto y lo pasamos a limpio, como debe ser. Listo, ahí está. Posición final, ¿cuánto vale? 25 menos la posición inicial que vale 40 y esa resta finalmente que me da menos 15 metros. Menos 15 metros. Y esa finalmente sería entonces la respuesta a ese problema. Uy, perdón. Bien. Bien, esa sería entonces la respuesta a ese problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Hasta aquí alguna consulta o duda. Vean hasta ahí la solución. Si hay una consulta o duda, quizás me he equivocado en algo, háganmelo saber. ¿Todo claro? Ok, bien. Entonces, continuamos. Problema número 7. Un problema bastante interesante, donde en otras aulas han caído. Esperemos que no sea su caso. Dice, un globo aerostático asciende, o sea, está subiendo, con velocidad constante de 5 metros por segundo. Luego dice, cuando se encuentra a una altura de 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Pregunta, determine su velocidad cuando toca el suelo. O sea, quiero conocer la velocidad de la piedra en el instante que impacta o choca contra el suelo o toca el suelo. Podríamos plantear, por ejemplo, esta ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, si yo quiero conocer esta velocidad final, que es justamente para el instante en el cual esa piedra impacta, choca contra el suelo, entonces previamente, ¿qué deberíamos de conocer? Deberíamos de conocer en qué instante de tiempo lo hace y además, ¿cuál es esa velocidad inicial de la piedra? La gravedad, bueno, ya se conoce en notación vectorial, esto siempre vale menos 10, un check. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale, ojo, cuánto vale la velocidad inicial de esa piedra? Si nos dicen, ojo, si nos dicen que se suelta una piedra al ojo, si nos dicen que se suelta la piedra, entonces ¿cuánto vale esta velocidad inicial de la piedra? Al ojo, ¿cuánto vale? Dice, cuando se encuentra a una altura de 60 metros del suelo, se suelta una piedra. Entonces, al ojo, ¿cuánto vale esa velocidad inicial? Cero, ¿no es cierto? Cero. Muy bien. Cero también en el examen. No, mentira. Claro, usualmente, cuando uno lee la frase se suelta,
Entonces uno piensa automáticamente que la velocidad inicial es igual a cero. Y es correcto, ojo, y es correcto, pero hay que tener en cuenta el contexto. Para esto, les voy a proponer aquí un ejemplo. Así es, les voy a proponer aquí un ejemplo. Para que esto se entienda mejor, les voy a proponer un ejemplo, ¿sí? Aún no estoy pasando a resolver el problema. Primero hay que entender el contexto. Bien. Imaginemos que tenemos aquí una persona. Esa persona está quietecita, está en reposo. Entonces ahí la velocidad de esa persona es igual a cero. Sí, está quietecita. Esa persona tiene en su mano una piedra. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo es en ese instante la velocidad tanto de la persona como de la piedra? ¿Son iguales o son diferentes? Si la persona está sosteniendo esa piedra, entonces, ¿cómo es la velocidad tanto de la persona como de la piedra? ¿Iguales o diferentes? Claro, son iguales. Así es, son iguales. Muy bien. O sea que tanto la velocidad de la piedra como de la persona son iguales a cero. Muy bien. Ahora, en el instante, ojo, en el instante que la persona suelta, libera la piedra, en ese instante, la velocidad, ojo, en ese instante, la velocidad inicial de esa piedra es igual a la velocidad de la persona. Pero como la persona inicialmente se encontraba en reposo o sin movimiento, por lo tanto, la velocidad inicial también de la piedra, ¿cuánto debe ser? Cero. Ahora aquí. Imaginemos ahora que la persona está subiendo. De alguna u otra manera, esa persona está subiendo con una cierta velocidad. Ahí está. Con una cierta velocidad. Pero ojo, la persona sube, pero sosteniendo una piedra. Bien. Entonces, hasta aquí nada más. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser hasta aquí nada más la velocidad de la persona y de la piedra? Si la persona está sosteniendo esa piedra. Hasta ahí. ¿Cómo debe ser la velocidad tanto de la persona como de la piedra? Claro, deben ser iguales. Muy bien, perfecto. Deben ser iguales. ¿Y qué sucede si de pronto la persona suelta la piedra? Si de pronto la persona suelta la piedra, entonces ocurre lo siguiente, que la velocidad inicial de esa piedra va a ser igual a quién? A la velocidad que tiene la persona justamente antes de soltar o liberar a esa piedra, ¿correcto? Por eso que muchas veces cuando ustedes leían, se suelta una piedra, se suelta un objeto, decíamos, la velocidad inicial es igual a cero. Sí es correcto, pero ¿por qué? Porque la persona o el sistema que ha liberado esa piedra, ese objeto, ese móvil, ese proyectil, inicialmente se encontraba en reposo. Por eso que usualmente decíamos también que la velocidad inicial es igual a cero. Pero ¿qué ocurre si en este caso la persona no se encuentra en movimiento y estando en movimiento suelta, libera esa piedra? Entonces, en ese instante en el cual suelto, libera la piedra, la velocidad inicial de la piedra coincide con el de la persona. Ahora sí, ¿me dejo entender? Entonces, con esto que hemos hecho, algo previo, les pregunto, ¿cuál sería correctamente la velocidad de la piedra? Si nos dice que ese globo aerostático está ascendiendo, está subiendo. Claro, 5 o más 5 metros por segundo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si en el problema les dice un globo aerostático desciende? Ojo, desciende, o sea, está bajando con una rapidez de 5 metros por segundo y de pronto se libera o se suelta una piedra. ¿También sería 5 o más 5? Claro, perfecto. En este caso sería menos 5. Muy bien. ¿Y qué pasaría si nos dijeran un globo aerostático
se encuentra en reposo a una altura de 60 metros con respecto a tierra y se suelta una piedra. En ese caso, claro, la velocidad inicial de la piedra es igual a cero. Muy bien. Por eso que hay que estar atentos en cómo se encuentra ese sistema que está desplazando a la piedra. Si inicialmente se está desplazando hacia arriba, hacia abajo o si se encuentra en reposo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Si desean, le pueden tomar un screenshot o una foto de ese esquema, ya que lamentablemente lo voy a tener que borrar. Bien, borro todo esto. Bien, ahora sí, continuamos. Entonces tenemos aquí justamente ese globo aerostático que está ascendiendo o subiendo a razón de 5 metros por segundo. Y justo cuando se encuentra a una altura de 60 metros con respecto a tierra, pues libera una piedra. Esa piedra entonces inicialmente va a tener una velocidad que coincide con con la del globo. Es por eso que esa piedra momentáneamente va a subir, va a alcanzar por ahí el punto más alto de su trayectoria y luego va a bajar o descender, hasta que finalmente impacta contra la tierra o el suelo. Bien, ahora aquí. Quiero conocer esta velocidad en el instante en el cual esa piedra impacta, choca contra el suelo. Entonces, para ese instante en el cual la piedra impacta en el suelo, ¿cuánto vale la altura que tiene la piedra respecto del suelo? ¿Cuánto vale la altura en ese instante en el cual la piedra impacta, choca contra el suelo? Claro, cero. Muy bien, ya que en este caso el suelo es mi nivel de referencia y la altura sería cero. Entonces le vamos a hacer esta pregunta. ¿Para qué tiempo t? ¿Para qué tiempo t? ¿Correcto? La posición en la vertical es igual a cero. Bien, esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Bien, ahí armamos esta ecuación de movimiento, donde la posición inicial en la vertical para esa piedra fue de 60 metros y su velocidad inicial fue de 5 metros por segundo. Luego dice, cuando la piedra toca el suelo, ahí está, y es igual a cero, ya que ahí la altura que tiene la piedra respecto de ese nivel de referencia que es el suelo, pues vale cero. Entonces cero, ahí está y vale cero, es igual a ¿quién? A y sub 0 que vale 60 más la velocidad inicial que vale 5, eso multiplicado por un tiempo t, más un medio de la aceleración de la gravedad. Pero ojo, la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Menos 10 por un medio me da menos 5. Y por t cuadrado, pues menos 5t cuadrado. Ahí tenemos una ecuación cuadrática. Todos tienen quinta. Quinta 12, quinta 1, quinta menos 1. Luego a ello le multiplico por menos 1 y ordenando tendríamos 0 es igual a t cuadrado menos t menos 12. Y tengo una ecuación cuadrática más fácil de evaluar, donde lo puedo en este caso resolver por aspa simple. Entonces tenemos t y t por acá y por este lado más 3 y menos 4. Multiplicamos en aspa, sumamos y obtenemos el término central. Entonces cumple. Luego, en forma horizontal, igualamos a 0. Me explico. T más 3 igual a 0, de ahí que t vale menos 3. Por aquí, t menos 4 igual a 0 y de ahí que t vale 4 segundos. Ojo, algebraicamente, ambas satisfacen esta ecuación cuadrática. De forma algebraica, ambas satisfacen la ecuación cuadrática. Pero como estamos en el curso de física, entonces físicamente hablando, ¿cuál de los dos tiempos es correcto? ¿T igual a menos 3 o T igual a 4 segundos? ¿O ambos? ¿O ninguno? ¿Cuál de los dos tiempos es correcto? ¿Menos 3 segundos, 4 segundos o ninguno o ambos? Claro, 4 segundos, ya que físicamente
el tiempo siempre es positivo. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que para t igual a 4 segundos, pues el móvil, el proyectil o la piedra impacta en el suelo. Pero me preguntan con qué velocidad lo hace. Bien, ahora planteamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo y lo vamos a evaluar luego para 4 segundos. Entonces, velocidad final es igual a la inicial, que vale 5, más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Pero ojo que la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Ahí está, menos 10. Y lo ha multiplicado, bueno, por el tiempo t. Y ya finalmente en el siguiente paso evaluamos para t igual a 4 segundos. Así que tenemos 5 menos 10 por 4, que sería 40, con el menos menos 40, y con 5 pues nos da finalmente menos 35 metros por segundo. Bien, esa sería entonces la respuesta a este problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Entonces, cuando les digan que se suelta, se libera un proyectil, una piedra, un objeto, hay que tener en cuenta si el que ha liberado, el que lo ha soltado, se encontraba o no en movimiento. Sí, hay que tener en cuenta ello. Muchas veces quien soltaba o liberaba ese objeto se encontraba en reposo. De ahí que la velocidad inicial de ese objeto que ha sido liberado o soltado también era igual a cero. ¿Sí? Pero si ese cuerpo que luego suelta el objeto se encontraba en movimiento, entonces eso quiere decir que la velocidad inicial de ese móvil que ha sido soltado es igual a la velocidad, ¿no? A la velocidad de quien ha soltado ese objeto, ¿no? Por eso que en este caso la velocidad de ese globo aerostático coincide con la velocidad inicial de esa piedra. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? Bien, entonces pasamos al problema número 8 y último también de clase. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo, desde una altura de 20 metros con respecto a la superficie terrestre. Pregunta, determine la posición y la velocidad del proyectil en el instante de un segundo. Bien, me preguntan acerca de la posición. Entonces tendríamos que armar esta ecuación de movimiento. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, un tiempo t, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Bien, el tiempo ya se conoce, por dato un segundo, por lo tanto un check para él. La aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10, sin importar si el móvil está subiendo o está bajando, o si por un momento ha subido y luego ha bajado. Sin importar ello, este de aquí siempre vale menos 10. Muy bien, por lo tanto, otro check. ¿Qué es lo que aún falta conocer? Falta conocer la posición inicial en la vertical. Pero acá me dicen que, ojo, se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 20 metros respecto a la superficie terrestre. O sea que la altura inicial que tiene ese proyectil respecto a la superficie terrestre, pues vale 20 metros. Entonces, él ya se conoce. ¿Qué falta conocer por último? La velocidad inicial. ¿Cuánto creen que vale en este caso la velocidad inicial? ¿Más 10 o menos 10? ¿O vale cero? ¿Cuánto creen que vale para este problema la velocidad inicial? ¿Más 10, menos 10 o cero? ¿O no se sabe? Les ayudo. Dice que se lanza un proyectil verticalmente hacia abajo. Ahí está. Y con una rapidez, o sea, una magnitud de 10. Claro, perfecto. Menos 10. ¿Por qué les digo esto? Porque en el examen pueden decir de esta manera. Se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba. Si dijera verticalmente hacia arriba,
En ese caso, ¿cuál sería el valor de la velocidad inicial? Si dijera verticalmente hacia arriba, ¿cuál sería ahora el valor de la velocidad inicial? Claro, en ese caso sería más 10. Por eso hay que tener en cuenta hacia dónde ha sido lanzado. Si inicialmente ha sido hacia abajo, hacia arriba o si ha sido liberado o soltado, como en el caso anterior. Bien, bien, entonces ya se conoce esta velocidad inicial y bueno, ya podemos conocer fácilmente la posición. Bien, hemos hecho un bosquejo, ahora sí, borramos esto y lo pasamos a limpio. Listo. Bien, entonces ahí tenemos esa ecuación de movimiento donde la altura inicial que tiene ese proyectil respecto a la superficie terrestre vale 20 metros y como bien ustedes han dicho, la velocidad inicial vale menos 10, ya que ha sido lanzado verticalmente hacia abajo. Bien, entonces reemplazando, posición final es igual a la posición inicial que vale 20 más la velocidad inicial que vale menos 10, por lo tanto ahí tenemos menos 10 por t, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y como estamos trabajando con notación vectorial, entonces la gravedad vale menos 10. Y menos 10 por un medio, pues me da menos 5 por t cuadrado. Allí vamos a evaluar para t igual a un segundo, que es justamente lo que nos piden. Entonces tenemos ahí 20 menos 10t, pero t vale 1, menos 5t cuadrado. Pero como t vale 1, por lo tanto, 1 al cuadrado. Y esto nos da entonces una posición de 5 metros. Ahora con ello ya podemos conocer también la velocidad. Armamos esta ecuación de la velocidad en función del tiempo y reemplazamos. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? Menos 10. Luego sigue más la aceleración de la gravedad por el tiempo, donde la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10. Ahí está, menos 10 por t. Y evaluamos esto para t igual a un segundo. Entonces ahí tenemos menos 10 por t, pero como t vale 1, ahí está, por 1. Y esto finalmente, ¿cuánto me da? Menos 20 metros por segundo. Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Ahí tenemos finalmente la posición y la velocidad para t igual a un segundo. Bien, hasta aquí consultas o dudas. También les dejo por aquí las claves de los ejercicios de casa. Bien, jóvenes, si no hay consultas o dudas, entonces me despido deseándoles que pasen una bonita tarde. Cuídense, sigan estudiando. Bye, bye. Gracias también a ustedes por su participación. Cuídense, sigan estudiando.